Sí. Bueno, Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes y también a aquellos que están conectados online. Como anunciamos al principio de esta jornada, en esta última parte contamos con la presencia de Marina Giancaspro, que bueno, estuvo haciendo intervenciones al momento donde Martín realizó su conferencia. La idea es hacer una entrevista que sea dinámica, en la cual ustedes también puedan participar. Ella obviamente va a contar acerca de su experiencia junto a Yvonne Rainer, pero también sus percepciones, su mirada acerca del impacto que tuvo ella en sus propias reflexiones y en su propio trabajo. Y también vamos a hacer algunos insights en relación a la Jackson que por ahí quedaron pendientes en relación al principio de la jornada para un mejor entendimiento de todos los presentes. Bueno, bueno, sí, yo le iba a preguntar a Marina, digamos, haciendo un poco, completando un poco ese panorama que nos dio Martín, ¿no? Martín habló un poco del espíritu de época y un poco de la colectividad y de cómo trabajaban estos artistas de la Jackson Church, pero que se reunían en la Jackson Church en realidad. Pero quizás me parece que empezaría preguntándole a Marina un poco por qué los unía, o sea, la filosofía que los unía, ¿no? O sea, qué es lo que surgió de esa unión de esos coreógrafos con artistas plásticos, con artistas que venían de otras disciplinas, pero qué fue lo que realmente los unía como filosofía de grupo. bueno, un poco esta pregunta se une con algo de lo que estuvimos viendo en las imágenes, en las películas, ¿no? Por ejemplo, Hand Movie, creo que es la primera de las películas que vimos, es una experiencia que Yvonne hizo mientras estaba en recuperación de una intervención quirúrgica. Entonces, el hecho de no poder generar un movimiento o una danza, una coreografía con el cuerpo en ese momento, fue posible a partir de la visibilidad del movimiento de las falanges y de la estructura de la mano y de cómo una danza, así como se entiende o se entendía en la tradición de la danza contemporánea como un conjunto de personas moviéndose de acuerdo a una frase de movimiento con determinadas inflexiones en la escena o en un espacio particular, podía entonces extractarse y ubicarse dentro de una parte del cuerpo, por ejemplo, y en esa parte del cuerpo establecer lineamientos como la secuencia de movimientos que cada una de esas falanges tiene, la relación entre un dedo y otro, la posibilidad de maniobrar con esa mano. Esa coreografía está perfectamente determinada, no es una improvisación, si bien surge como una experiencia, el trabajo de cine con esa coreografía es también una danza. Entonces, muchas veces la crítica, en el momento en que se veían las películas de Yvonne en esta época, observaba estas acciones como estáticas o como poco dinámicas o como si ella se hubiese alejado de la danza, entrando en una dimensión que desde el cine se veía como estática. Y a esta crítica ella propone, bueno, si este movimiento te parece estático, te propongo que lo mires. Mirá mis películas, míralas. Todas las películas de Yvonne tienen danzas en la disposición de los objetos, en el alejamiento y el acercamiento de la cámara, en la coreografía de la relación del ojo entre los participantes, no solamente dentro del marco de la película, sino también jugando con el ojo del espectador. Es una de las filosofías, de alguna manera, que fue surgiendo a medida que ella trabajaba y a medida que todo el grupo trabajaba en colaboración. El grupo que se consolidó como Jackson Dance Theatre
Fue un grupo que partió, en realidad, la génesis fue un seminario que daba Robert Dunn en el estudio de Merce Cunningham. Todos los bailarines participando de estas primeras experiencias eran bailarines que trabajaban con Cunningham, que tomaban clases en el estudio de Cunningham. Algunos eran bailarines de la compañía, como Steve Paxton, por ejemplo, y otros eran artistas que en esa época se reunían, se encontraban, compartían ideas, pero el impulso principal lo dio este seminario. El seminario de Robert Dunn, que era discípulo de Cage, estaba centrado en las estructuras compositivas de la música de Erik Satie y de Cage. La primera estructura musical de Cage que se tomó fue Fontana Mix. Y a partir de estas partituras y estructuras musicales de Cage y Satie, los bailarines, junto con Robert Dunn, empezaron a explorar estas estructuras, pero como parte de las danzas. Entonces, no es que ellos buscaron oponerse a una tradición, como enarbolando una bandera vamos a hacer lo contrario de lo que veníamos haciendo, sino que en estas experiencias de exploración y de necesidad de encontrar sus propias acciones, la posibilidad de aplicar esas estructuras musicales a la composición en danza abrió un campo que hasta el momento no estaba explorado. Hasta el momento las coreografías venían apoyadas en la música o tenían una estructura en la que el espectador estuviese de frente a la audiencia o en alguna situación un poco más abierta, veía una danza que tenía un principio, un desarrollo y un final, que contaba una historia, que se apoyaba en una música o que era acompañada por una música o que describía con la corporalidad, con el cuerpo, pasos, aquello que nosotros en danza llamamos paso. Podrían ser pasos del ballet, pero en las estructuras de la técnica de Martha Graham también existen pasos, existe la contracción, existe el release, existe la formación de los brazos, la estructura de las piernas, y lo mismo sucedía en Cunningham. Si bien Cunningham ya se había alejado de esas estructuras narrativas o de la apoyatura entre música y danza, porque Cage y Cunningham conciben esta coexistencia en un mismo espacio como precisamente como eso, cohabitando en un espacio en donde una no depende de la otra. Sus danzas sí tenían alguna iba a decir reminiscencia, pero no es esa la palabra, es una impregnación en su propia corporalidad de el trabajo de las danzas tradicionales anteriores. Él también había hecho tap, había hecho no musicales porque no era la época. Cunningham nació en 1919 y sus primeros pasos fueron dentro de estas danzas que se llevaban al escenario, pero en espacios populares, ¿no? El teatro del pueblo, donde se hacía una muestra, en general la única persona que daba clases en ese pueblo tenía también una hija, y entonces estas danzas se organizaban para esa escena con esas características. Cuando Cunningham desarrolla su trabajo específico sobre su propia técnica, se aleja de estas estructuras y se aleja también de las estructuras que Martha Graham le había inculca, con las que se había impregnado y que de alguna manera empezaba a rechazar, ¿no? Y estas experiencias tenían que ver
con el contenido psicológico de esas danzas y también con las inflexiones de los extremos en el movimiento, movimientos con presión hacia dentro del cuerpo, con un significado de sufrimiento o con vuelvo a decirlo, un significado psicológico, y la expansión del cuerpo en relación a algo que nosotros podríamos teorizar como un alivio, o esto que se llamó release en Graham. Entonces, las estructuras que pautaba Cunningham en su técnica, de alguna manera quitaban esa experiencia psicológica de las danzas de Graham, pero le dejaba la forma de ciertos movimientos que, si bien perdieron la nomenclatura que tenía en Graham o en el ballet, Cunningham fue alumno de Balanchine también, la forma de la línea de esas técnicas seguía siendo una forma que tenía estas inflexiones como desarrollo, inicio, desarrollo y final. Las experiencias a las que empezaron a acercarse los artistas de Judson Church exploraban movimientos de la vida cotidiana, exploraban las acciones diarias como lo que estamos haciendo nosotros acá en este momento. No las copiaban, eso es algo importante para tener en cuenta. No es que hacían como que, o una acción cotidiana era copiar la toma de un vaso. Hay algo que Yvonne llama movimiento encontrado, y que son aquellas experiencias que uno observa en el comportamiento común de las personas, ¿no? Salir a la calle y observar cómo alguien baja del colectivo y eso queda en la retina, cómo las personas se agrupan o pasean en un determinado lugar, o cómo observan una obra de arte, por ejemplo, en una galería, y todo eso empezaba a ser parte de la composición de esas danzas. De manera que cuando ella empieza a trasladar estas estructuras al cine, nosotros podemos seguir viendo estas danzas en su expresión cinematográfica, pero con un desarrollo más narrativo en relación a la construcción de danzas que había hecho en los años 60. Y ahí también creo, digamos, de alguna manera los une a ellos como un espíritu de muchísimo cuestionamiento, ¿no? Sobre todo a los fundamentos de la danza, ¿no? A esta idea de si, por ejemplo, quedarse quietos, bailar o no bailar, si todo depende de la dinámica, de la gravedad, de las frases coreográficas. Hay mucho de salir de la escena, ¿no? Hay mucho de experimentar fuera de los espacios que eran tradicionales para la danza hasta ese momento. Y creo que también, no sé si vos lo ves o si te parece que el planteo puede ser correcto o no, también es una época, digamos, donde la filosofía, el estructuralismo, la filosofía analítica, o sea, esto de pensar los fundamentos, las estructuras, o sea, lo que está como en el fondo de lo que se hace, digamos, está un poco en el clima de la época, ¿no? Sí, está en el clima de época, y también está, Martín nombró la gesta de Black Mountain College, ¿no? Y es la organización pedagógica de Black Mountain. En esa organización pedagógica también participó John Dewey. Entonces hay algo de esa sentina analítica o de búsqueda de un nuevo lenguaje y de modos novedosos de encontrar la transmisión en danza, la transmisión en arte, la educación, desbaratar la estructura pedagógica de las casas de estudio, de las academias, en el sentido en que formalmente se habían organizado las academias como resabio de la Universitas o de las academias europeas, ¿no? Entonces,
esa ruptura también es importante a la hora de entender la gesta de nuevas concepciones. Si hay permisos, por ejemplo, ¿no? Permisos en el sentido de tal estudiante no puede pasar de nivel porque necesita tener tal nota. Y tanto en Black Mountain como en Cornish School of the Arts, que es donde se formó Merce Cunningham, no existía un sistema de notas, existía un traspaso de encuentros entre los habitantes de esta forma no académica y sin embargo dentro de la estructura académica, que permitía que el fluir de las ideas y de las propuestas entre ellos mismos llegara a formar una experiencia colaborativa de conjunto. Cuando Cage conoce a Cunningham es porque va a acompañar clases de danza contemporánea a la escuela donde Cunningham se formaba, ahí en Oregon, Cornish School of, en Seattle, perdón, en Cornish. Y lo que Cage empieza a plantear con estos bailarines, más que acompañar una clase, es a mover juntos estructuras de sonido y movimiento fuera de los cánones preestablecidos. Entonces, la filosofía tiene que ver con esta gesta que viene ya desde tiempos cercanos pero anteriores a Jackson Dance Theatre y tomando también el espíritu de institución, es importante que en la iglesia Jackson había diferentes programas. Martín también nombró la importancia de los espacios y que esos espacios estén dedicados a un aspecto y que eso también funciona como un productor de ideas y de posibilidades de cambio y de colaboraciones. La iglesia Jackson tenía un programa abierto a la comunidad, un programa cultural abierto a la comunidad. Invitaba a toda la gente del barrio, porque era downtown, y se nombró varias veces Soho, las experiencias de Soho. Soho no era lo que nosotros conocemos hoy como Soho, ¿no? Era un lugar más bohemio, muy marginal más que bohemio. Sí, bohemio sí, fue marginal. después, pero era muy marginal. Sí. Y Yvonne cuenta que, bueno, ellos vivían en Soho porque vivían en conjunto, todos juntos, no podían pagar un alquiler y por muy poco dinero podían vivir ahí. Algunas casas eran lo que nosotros llamamos tomadas, pero luego también existían esos programas donde si vos tomabas una casa, después el gobierno te daba la posibilidad de que la arreglaras y que entonces podías seguir rentándola a un precio muy barato, no te echaba. Entonces, esas capacidades y el hecho de que la iglesia hiciera audiciones para nuevas propuestas, a ver qué cosas se están gestando en este barrio downtown que nosotros todavía no conocemos, y el párroco, Al Carmines, ocupado de estas audiciones, era músico, poeta, productor de teatro y hacía algunas cosas muy de vanguardia en aquel momento. Entonces audicionó a Yvonne Rainer junto con Robert Morris y ellos fueron y le llevaron 3 Satie Spoons. Yvonne bailó esto y Al Carmines dijo, no entiendo lo que estás haciendo, pero me parece importante. Así que les doy la vía abierta en la iglesia para que hagan un show de lo que ustedes quieren hacer. Y ese fue el inicio de Jackson Dance Theatre. Entonces,
no solamente lo que los artistas estaban buscando o encontrando por sí mismos, sino la posibilidad de tener un espacio donde lo pudieran mostrar. Y allí, bueno, ese arte colaborativo se hizo cada vez más. Me agarro la No, pero no se te creía cae. que era un pelo. ¿De ese espacio? Sí, ese espacio crecía en función de que los artistas de la zona empezaban a ser los espectadores, pero también los protagonistas. Cuando Robert Rauschenberg se une, no es porque él formaba parte del grupo de Robert Dunn. Si bien ya trabajaba y colaboraba con Cunningham, no estaba en los principios dentro de ese grupo, pero Yvonne lo pone dentro de una de sus obras. Y el hecho de que Robert Rauschenberg empiece a estar dentro de Judson Dance Theatre llama un poco a la crítica. Claro, a le ver, da una legitimidad o una visibilidad, sí, en tanto él ya era una figura importante. Sí. Y entonces esa necesidad de espacio de formación, espacio de presentación antes, espacio de investigación y apertura de la crítica, Claro. fue un contexto importantísimo para que estas producciones pudieran seguir su desarrollo adelante. Ujú. Antes de adentrarnos más en tu experiencia de estas últimas semanas, fue fascinante, y un poco teniendo en cuenta el objetivo de este ciclo, que también es pensar el audiovisual, una de las características de Yvonne Rainer es que dentro de ese panorama de artistas, bailarinas, coreógrafos, es la que mayor hincapié tiene en el film, a diferencia de otros, ¿no? ¿Y por qué crees que ella decide de manera muy precisa también desarrollar su obra en el film experimental? Y es gracias a eso que por ahí aquellos que provenimos de la curaduría, la historia del arte, nos hemos topado con Yvonne Rainer. Estos films no los hemos visto en un cine de debate o por transitar el mundo de la danza, sino porque hoy en día forman parte de los guiones curatoriales del MoMA, del Centro Pompidou, ¿no? Hoy en día también Yvonne Rainer forma parte y tiene un lugar muy destacado. ¿Por qué crees que ella decidió sumarse y plegarse e innovar con eso? También hay, obviamente, como siempre conversamos con Rodrigo, hay algo de esos años 60 donde permite un acceso más masivo de determinados sectores a las tecnologías, y eso hace que proliferen todas estas prácticas, pero ¿por qué ella decide también desarrollar su obra en el film? Lo que ella dice es que hay un momento del desarrollo de sus danzas en donde la danza ya no le permitía expresiones del orden que el cine le permitía, ¿no? Existe ese famoso manifiesto del que hablamos en un momento, sí, ¿no? Y entonces el manifiesto del no, que dice algunas cosas como no a la espectacularidad, no al heroísmo del bailarín en la escena, no a mirar y ser mirado, no a mover y ser movido, en el sentido de el movimiento, el movimiento del cuerpo, sino también la conmoción, desmitificar esa figura divinizada del bailarín que hace proezas en la escena, y retirar de estas danzas la narrativa en el sentido de un argumento que se supone que la danza tenía que seguir, y entonces atribuirle a formas corporales aspectos psicológicos que pueden no estar presentes en esa forma corporal. Si no está el guión debajo, ese bailarín haciendo una determinada forma puede estar significando eso o alguna otra cosa. Entonces, ese momento del no manifiesto fue un momento en la trayectoria de Yvonne, pero años más tarde ella lo revoca y dice, ese manifiesto tuvo tal impacto en la comunidad como
como un bloque preciso de mi danza significa esto ahora, y nunca más se me pudo despegar de esa imagen. Entonces hice enormes esfuerzos para poder despegarme de ese párrafo, que es un párrafo de 5 líneas en uno de sus escritos. Ivonne es una escritora prolífica, es poeta, es cineasta, es bailarina, es coreógrafa, es feminista, es graciosa, es vital. La semana que viene cumple 91 años y caminando por la calle se te escapa y la tenés que ir a agarrar porque no llegás a correr al paso que ella corre. Después de 4 horas de ensayo exhaustivo, por ejemplo. Entonces, captar esa vitalidad de hace 60 años es una experiencia radical en este momento. Es una experiencia radical encontrarse con una vitalidad productiva que revoca hasta el edadismo, ¿no? Eso fue uno de los impactos más fuertes que tuve cuando la vi. ¿Querés contarnos un poco para aquellos que no saben y lo que quieras contar de Miras al fin de semana en relación a esa experiencia? Porque deducimos que la conociste, que estuviste trabajando, pero por ahí encuadrar un poco esa experiencia para aquellos que no lo saben. Bien. La experiencia de Trío A es una experiencia, para mí, es una experiencia única en el sentido de tanto de la transmisión como de la ejecución. Llegar a la posibilidad de bailarla fue un arduo camino. Un arduo camino que si yo lo pienso desde el momento en que empezaron las gestiones para poder bailarla en Buenos Aires, que es aproximadamente un año atrás, es una parte de ese arduo camino. Pero creo que eso está impregnado en esos 40 años anteriores en los que desde mis primeras impresiones en la ciudad de New York, en contraposición a la manera en que yo había aprendido danzas hasta el momento en Buenos Aires, hizo una traza o dejó una huella biológica en mi organismo y en mi vida. Me emociona verla a Teresa, me emociona verla a Andrea, me emociona mucho verla a Adriana ahí, porque sin Adriana esto no hubiese sido posible. Entonces, como partes de este inicio, medio, final, de este recorrido, me gustaría trazar un poco esta idea que es bastante afectiva y tiene finalmente un giro afectivo. Entonces no me preocupa emocionarme y no me preocupa parar, detenerme, encontrarme con las caras conocidas, con los afectos, Mariano. Y está Tadeo del otro lado del Zoom. Tadeo es mi hijo que vive en Berlín, y Adriana Mastrangelo, algunos la conocen. Muchas personas que intervienen en este tejido, y este tejido elaborado a lo largo de muchos años. Así que llegar a proponer esto tiene que ver también con el linaje que Ivonne establece para la transmisión de esta obra.
No es que cualquiera puede aprender la obra y no es que cualquiera puede bailarla. Y esto no significa que, bueno, yo pude, yo pude, sí, de alguna manera significa, pero es necesario que haya un tejido que pueda unir los lineamientos y el linaje que Yvonne estableció. En este momento existen dos personas que son las responsables de la obra de Yvonne Rainer. Una es Pat Catterson, con quien Mauro Cacciatore trabajó hace unos años. Pat Catterson era una de las bailarinas en el estudio de Cunningham, no de la compañía de Cunningham, pero sí de la compañía de Yvonne, cuando Yvonne constituyó su propia compañía, y fue una de las bailarinas de una de las variantes de Trío A. Trío A tiene muchas versiones, variantes, más que versiones. Pat Catterson es una de las responsables de la obra y otra de las responsables es Emily Coates. Y dentro de las personas que pueden transmitirla hay una cantidad mayor, pero son pocas las personas que la pueden transmitir, designadas por Yvonne y auditadas, supervisadas. La palabra es tune up. Cada vez que un transmitter de la obra tiene que enseñarla a una persona, la responsable de la obra tiene que hacer un tune up, que es como verificar si los contenidos o los lineamientos de esa danza van a ser transmitidos según la precisión con que Yvonne sigue estableciendo estos lineamientos. Yo conocía a una de estas transmitters, que es Shelley Center. Shelley Center fue miembro de la compañía de Trisha Brown, estuvo en Buenos Aires en los años 90 y yo fui ángel de Shelley cuando vino a Buenos Aires, así que tuve una relación muy cercana con ella y con el aprendizaje de los repertorios de Trisha que traía ella a Buenos Aires. Además, era en Buenos Aires una de las pocas personas que había tomado contacto con los repertorios de Trisha Brown en ese momento. Y se estableció una relación muy cercana con ella. Y además fue mi primera profesora de técnica Alexander. Entonces, la manera en que ella transmitió en aquel momento la obra de Trisha Brown tenía mucho que ver con la forma en que Shelley transmite el movimiento, pero también tenía mucho que ver con la formación que ella tenía en técnica Alexander. Al año siguiente yo quise saber más de esto y la seguí y visité por primera vez una escuela de técnica Alexander en New York, American Center for the Alexander Technique. Y el impacto que esta manera de transmisión me dio, junto con el modo de entender el movimiento a través de la técnica Alexander, hicieron un giro importante para la comprensión del movimiento y para la transmisión del movimiento. Cuando a lo largo de todos, esto es en los años 90, yo estuve en el estudio de Cunningham desde el año 1982 hasta el 1986. Me fui de aquí con la Guerra de Malvinas. No se podía estudiar danza en los años 80 en Buenos Aires. No podía salir a la calle con las patas, con pelos en las piernas o con ideas acerca de lo novedoso o lo que podía llamarse en aquel momento arte contestatario, ¿no? A tu pregunta sobre por qué en Argentina no hubo estos desarrollos, porque fueron intervenidos, porque fueron coartados y fueron reprimidos. Entonces, esas vivencias unidas a esta experiencia que yo había tenido con Shelley, me permite volver a ella en este punto y
preguntar si es posible para mí bailar trío A, siendo ella una de las transmitters, si esto es posible. Y entonces dijo, bueno, es un largo camino, pero tenemos que preguntarle a Ivonne. Y así que empezaron las gestiones. Yo hice una carta de intención para Ivonne, hablé con Pat Catterson, tuvimos una serie de encuentros, entrevistas con Pat y con Shelley. En la carta de intención a Ivonne yo cuento algunas de estas cosas, algunas de estas experiencias vividas en Buenos Aires, algunas de estas experiencias vividas en New York, y entonces se abre la posibilidad de que yo la aprenda. No sabíamos si se abría la posibilidad de que yo la bailara. Pero una de las cosas que preguntábamos, porque no había fondos, es ¿se puede aprender online? No se puede aprender online. Trío A requiere la presencia absoluta de transmisión. No es algo que uno puede aprender desde el video o el film que vimos. Eso no es la danza de Trío A en un film, pero no es Trío A. Es una película donde estas relaciones entre espectador y bailarín no se pueden apreciar, no se pueden percibir, y la forma de esa danza es plena de detalles que no se pueden apreciar desde mirar la forma del movimiento. Es un artefacto, es una máquina que está compuesta de muchas piezas y de muchas partes que se mueven de manera asincrónica, y uno tiene que aprender esa asincronía toda a la vez. No aprende primero la cabeza, después el brazo, lo aprende todo junto, y entonces uno se transforma en una maquinaria dispuesta, disponible para esa acción, y se descubre en esa maquinaria dispuesto, disponible orgánicamente para esa acción. Hablando un poco de lo que vos preguntabas en cuanto a la filosofía, la filosofía del lenguaje, la filosofía de Wittgenstein también tiene que ver con esto, ¿no? Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, los límites de mi corporalidad o de lo que yo puedo expresar son los límites de los que hasta el momento aprendí moviéndome. Pero si de pronto aprendo una nueva manera de entender el movimiento y de relacionarlo, de unirlo, de conjugarlo, se expanden los límites de lo que puedo hacer o de lo que puedo pensar o de lo que quiero creer. Y esto es central en esta experiencia de 2 semanas en el aprendizaje de la obra. Hablaste del cuerpo. Me gustaría que hables un poquito más del cuerpo, porque si algo, digamos, hace justamente, surge ahí en la Jackson Church, es como una visión completamente diferente del cuerpo del, entre comillas, bailarín, ¿no? Y toda esta reflexión que estás haciendo sobre el cuerpo me parece que capaz que daría para hablar un poco sobre eso, ¿no? Bueno, en ese momento hablaban del virtuosismo, bueno, del aprendido, pero también hay como otra idea del cuerpo, como una idea mucho más abierta y mucho más, digamos, vinculada podríamos decir, como a una realidad del cuerpo, ¿no? Que me parece que aparece en esos momentos. Sí, es interesante que siempre que hablamos de danza, aparece el cuerpo, está presente, ¿no? El cuerpo como carne, como aparato biológico, y esa manera de mirarlo parecería desvincular a la persona, ¿no? Entonces, estas danzas, estos modos coreográficos se dirigen al comportamiento, son comportamientos, son reorganizaciones estructurales de un comportamiento humano, y de un comportamiento humano en relación con todo lo demás, con las cosas. Son objetos móviles, hay objetos móviles, hay objetos inmóviles. Por esto Ivonne también explora en
en este escrito un casi estudio sobre algunas competencias minimalistas de la escultura minimalista trasladada a las obras de danza, ¿no? Una tabla comparativa entre los objetos de la escultura minimalista y los objetos de la danza. Y entonces dice, lo que puede ser forma en la escultura es persona en la danza, pero no dice que hay una oposición en estas cosas. Dice minimizar o enfatizar. Hay una graduación entre las concepciones de lo que es un objeto fijo a las concepciones de lo que es una persona en movimiento. Y entonces empieza a haber una esa frase tan armada ya, borramiento de los límites, ¿no? Un cruce de experiencias y de transcurrir. A medida que el artista crea, vive, intuye, despliega, celebra, se posiciona de una manera donde su comportamiento se evidencia en el medio en el que está trabajando. En este caso es la danza. Claro. Te hago una pregunta que pensaba mientras hablabas de estas formas de enseñanza y esta idea de transmitter, que para aquellos que no provenimos de este campo es una idea bastante, no digo extraña, sino bastante compleja de entender. ¿Qué crees que ha pasado que en ese itinerario del siglo XX este grupo de artistas interdisciplinar que busca generar métodos de enseñanza desmarcándose de la enseñanza más tradicional, que apela a lo comunitario, que apela incluso a la cercanía de aquellas personas que estaban cerca de esa iglesia, donde había quizás un gesto más democratizante en relación a quién puede hacer danza? ¿Qué crees que pasó? Que al día de la fecha la figura en realidad ya no es esa, sino es la de una persona que transmite algo, ¿no? Es como hay algo que es un gesto un poco contradictorio, ¿no? De una apertura más hacia lo colectivo, hacia un modelo más uno a uno en términos de transmisión, ¿no? Claro. Hay algo como... no sé si es contradictoria la palabra, pero hay algo muy diferente de esos años 60, de esos años 50 a cómo se transmite hoy en día Trío A o cualquier otra obra, no sé. Una cosa es el establecimiento de reglas para la transmisión de Trío A, y otra cosa es pensar que hoy se transmiten las danzas como en esta generación pasó tal cosa, ¿no? Trío A tiene una serie de reglas y protocolo. Sí, y se aprenden esas reglas, se aprenden de persona a persona. Hay experiencias en donde Ivonne relata, no me acuerdo quién es, no estoy segura de quién es la bailarina que la aprendió, solamente mirándola, mirando a Ivonne hacer Trío A en diferentes formas de la escena. Cuando digo diferentes formas es porque esta danza a Ivonne le tomó, esa danza que vieron que dura 5 minutos y medio, puede durar 4 minutos y medio, puede durar... yo nunca la pude hacer en menos de 6 minutos. Porque tiene un ritmo, tiene algo que Ivonne llama pace, que es un tempo que no es una cuenta, no tiene una cuenta, tiene un ritmo que es el ritmo biológico de uno capta ese ritmo y en los primeros 5 movimientos de la pieza se establece ese ritmo que uno se compromete a seguir. Y tiene que mantener ese ritmo a lo largo de toda la acción. Por supuesto, uno está lleno de distracciones en el medio. Y si te perdés, tenés que volver a captar ese primer ritmo que estableciste en estos 5 primeros movimientos. Entonces, esto te lo tienen que pasar. Te lo tienen que enseñar. Vos podés descubrir algo que está por ahí,
pero lo vas a identificar de acuerdo a tu propia experiencia de vida, de acuerdo a el conocimiento que vos tenés de cómo se mira una danza, de cómo se aprende una danza, como cuando aprendemos cualquier otra cuestión. Bueno, leo el texto y creo que lo entiendo, y después viene un profesor y te dice, mira que acá. Entonces decís, esto yo no lo había visto, no había podido ver esto. Entonces, captando esas formas o captando esa experiencia, por ejemplo, Ivonne relata que le pregunta a esta persona, ¿y esto cómo lo ves? A esto yo lo llamo pájaro, y ella dice aeroplano. Entonces cambia radicalmente la sensación de lo que vos, si lo que vos estás haciendo es pájaro o es una máquina, es aeroplano, ¿no? Digo eso, no es que la danza tiene nombres en todas las partes, pero algunas cosas sí tienen, nombre. Flip your ears, y se hace de una manera particular. Los primeros 5 movimientos es como si los hicieras con los brazos largos, como si estuvieses sosteniendo unas rocas, y entonces uno cree que esos movimientos son vaivenes de los brazos nada más. Y cuando vos ves a alguien imitar, ves que los codos se doblan y no está sosteniendo piedras. Pero bueno, esto tiene que ser enseñado de una manera particular, tiene que ser mirado de una manera particular y tiene que ser revisado de una manera particular, ¿no? Bueno, antes de que abramos la discusión y que cualquiera te pueda preguntar algo, ¿por qué no pasás el chivo de lo que vas a hacer? Porque vos estás hablando de que vas a hacer pero por ahí no todo el mundo sabe que lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer. El chivo de lo que voy a hacer, eso también tiene como... Bueno, es importante. Sí, tiene como aire de propaganda, sí. ¿No? Hagamos la propaganda de Trío A. Bueno, por primera vez se baila en Buenos Aires Trío A, ¿no? Finalmente, además de la transmisión, estuvo la aprobación por parte de Ivonne para que yo la pueda bailar en estas 2 oportunidades en Buenos Aires. Y toda vez que requiera bailarla, tendré que pasar por ese mismo proceso si es que se me autoriza, pero en principio son estas 2, Adriana. Sábado y domingo. Sábado y domingo en Colón Fábrica a las 6 de la tarde voy a bailar Trío A en un formato al que yo llamo un objeto de danza, que también es un documento, ¿no? En algunos lugares apareció algo como conferencia performática y creo que vale la pena decir en este momento que Ivonne refuerza muchas veces que la palabra performance apareció mucho más tarde en este periodo, que lo que ellos hacían era danza, que no, en los años 60 audicionando para Al Carmines en Judson Church no era una performance lo que estaban proponiendo, sino que lo que hacían era danza, y Trío A es un objeto de danza, es mirar esta danza como se mira un objeto de arte visual. No es mirar la danza como con la pretensión de encontrar la mirada del espectador, de encontrar inflexiones en la coreografía, de encontrar el contenido de la pieza. De hecho, toda vez que el bailarín se enfrenta al espectador, tiene la cabeza girada hacia un lado o los ojos miran en otra dirección, o hay círculos de la cabeza que dan vueltas. No es que evita la mirada del espectador, sino que está coreografiada esa evasión. Desarticulando también lo que llamamos cuarta pared. No es que hay una cuarta pared que te separa de la audiencia, hay una coreografía expresamente trabajando con esa acción y con la expectativa de que vos querés encontrarte con la mirada de ese que está bailando o querés saber de qué se trata lo que está haciendo, y lo único que tenés es eso.
Es como cuando mirás el cuadro de Rauschenberg, que son 7 paneles blancos, o el cuadrado de Malevich. Y tenés que irte de vuelta a casa con eso. Bueno, vamos a abrir a preguntas. Contamos con algunos minutos para hacer preguntas y aprovechar a Marina. Hola. Hola. ¿Cómo están? Yo quería aprovechar, bueno, muchas gracias por todo lo de hoy. Quería aprovechar porque tenía muchas ganas de seguir insistiendo sobre lo que Francisco te acaba de preguntar, porque me interesa algo como sumando un poco también a la construcción histórica sobre Trío A. Y en esta diferencia que pregunto, ¿no? Porque Trío A no es el Trío A que apareció ahí en el 66 o filmada en el 78, no es la Trío A de ahora, en muchísimos sentidos, como en los sentidos que vos lo venís diciendo, pero se construyó también esa obra como una especie de hito de la danza contemporánea posterior. Entonces, en este sentido que preguntaba Francisco, a mí me resulta muy interesante, incluso como una pregunta y una duda que tengo, porque cuando a veces la transmitimos como ese hito, pero también había un espíritu, entiendo yo en ese momento, y esa es mi pregunta, y en esto de la necesidad ahora de transmitirla de un modo particular, que en ese momento había un espíritu, no sé si con Trío A particularmente, de que no en el sentido de que cualquiera puede bailar Trío A, pero sí había una invitación, entiendo yo, de poder aprenderla, ¿no? Como esto, ¿no? Como una invitación un poco más democrática. Entonces también veía como esta contradicción. A lo que voy es pensar si Trío A también no está construida ahora de esa manera por todo el peso de la historia y el peso que desde acá hacia allá le ponemos también, ¿no? Porque a veces cuando yo la transmito, incluso a veces comentamos, ¿no? Como que cualquiera podría hacerla y que en el fondo no importa tanto cómo la hagamos, sino la posibilidad de atravesar ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, no sé si se entiende un poco a dónde voy, pero iba en esa misma línea. Bien. ¿A qué te referís cuando vos la transmitís? No, perdón, cuando converso en el aula con estudiantes, no, yo no transmito Trío A ni de cerca. Pero digo, cuando hablamos sobre la obra y cuando hablamos un poco sobre esa época, incluso eso, ¿no? Como que, por lo menos lo que yo aprendí de los libros, ¿no? Había como esa idea del espíritu de época, de que estaba la invitación a poder aprenderla. No sé si eso es real, esa es una pregunta que tengo. Pero de todos modos me sigue sonando esa contradicción entre, bueno, Trío A es Trío A, también por todo lo que la hablamos, ¿no? Y como todo lo que la construimos hacia atrás. Sí. Una de las cosas en la charla con Pat Catterson, por ejemplo, es que cuando nos sentamos a hablar allá, ella me decía, es tanto lo que se dijo sobre Trío A, es tanto lo que se escribió sobre Trío A. Y esto también es algo que hablé con Ivonne, ¿no? Hay incontables teorizaciones acerca de la obra y presunciones y análisis desde la perspectiva de cada uno en donde observa este objeto de una manera particular y hace sus análisis y sus conclusiones. Entonces, la eclosión de esta obra hace que se le haya ido un poco de las manos a Ivonne, ¿no? Y entonces Pat me decía, Ivonne, hace 60 años no pensó que dentro de 60 años iba a venir alguien de Argentina, como si viniera de Marte, a pedírsela. Entonces, esto que vos estás diciendo, sí, claro, desplegó en una cantidad de formas, por eso yo dije variantes en un momento, no variaciones sobre Trío A, sino de variantes, porque se hizo en cine, se relata, está en el discurso, se impregnó de alguna manera, eso
yo lo digo mañana en este documento, se impregnó como lema entre nosotros y no sabemos cuándo. Se nos filtró a cuentagotas en nuestro oído. Quienes estamos en la danza o quienes llegaron a Yvonne por algún otro lugar saben de Trío A y saben que esto se monumentalizó de alguna manera, ¿no? En el comienzo, la experiencia con Trío A fue una obra que Yvonne desarrolló a lo largo de 6 meses con instrucciones precisas, con tareas. Eso es importantísimo, saber que la obra tiene tareas a desarrollar, como la tarea cotidiana de cuando doblás las sábanas en tu casa. Y la precisión que tiene la obra tiene que ver con esa precisión que vos le ponés a esa tarea cotidiana. Como si querés que la sábana esté doblada perfectamente, agarrás la punta derecha, agarrás la punta izquierda y las haces coincidir. No es que las ponés más o menos así. Si no te coincide, bueno, y si vos sos un poco más permisiva, entonces yo la doblo. Algo como esto tiene esa capacidad de diferencia en Trío A. Se desplegó entre nosotros como la obra, títulos de algunos periódicos, Anyone Can Do It, ¿no? Cualquiera puede hacerla. Bueno, es el título de un periódico. Nos acercamos a un escrito, a un artículo, tienen títulos esos artículos. Y entonces cada vez que leemos la posición de alguien sobre su observación de esta danza, creemos que cambió hacia esa dirección o que también es eso. Yvonne lo que dice es que en esos permisos de cualquiera la puede bailar, por supuesto, las siguen bailando personas no entrenadas en la danza, sí entrenadas en la danza, se aprende en seminarios, en distintos lugares del mundo, se enseña, los transmitters, quienes la transmiten, por eso quise hacer hacer específica la palabra transmitter en el contexto de Trío A, ¿no? Cualquiera de nosotros en una clase transmite varias cosas, pero en el contexto de Trío A los transmitters son determinadas personas designadas por Yvonne. Y ella dice, fueron tantas las versiones que yo vi a lo largo de los años hasta que finalmente me encontré con algo que definitivamente no me gustó y que no es algo que yo quiero que pase con mi obra. Y entonces empezó a redefinir esas reglas y a ponerlas en cartas, en diagramas específicos con este grupo de personas que son las encargadas de seguir protegiendo el estatuto de la obra, y que no quiere decir esto que ya nadie cualquiera puede hacerla, vaya a pasar. De hecho, cualquier persona podría aprenderla, pero bailarla es otra cosa. Es otra de las cosas que pasó en mi visita a la casa de Yvonne, ¿no? Cuando, insisto, Yvonne tiene 91, va a cumplir 91 años y es una persona absolutamente vital, pero también se le escapan algunas cosas, ¿no? Ella sabía que yo tenía el permiso para bailarla porque Pat Catterson ya se había encargado de eso, pero no estaba demasiado segura, como, bueno, si vos la vas a bailar yo la tengo que ver. Así que bueno, mañana ensayo. Y ella vino. Entonces hay algo que su ojo, que es también un ojo extraño, y mañana en distintas fotos van a ver esa mirada, hace que esa extrañeza se precise en un foco único. Es acá y es acá. Y mientras ella esté presente, así como está Trío A entre nosotros, hay algo que no se va a desarmar tan fácilmente. Y creo que las personas que ella asignó para esa protección de la obra, hay un artículo donde ella dice: yo sé que Pat Catterson, Emily Coates y Shelley Center transmitiendo esa obra no van a hacer que yo me revuelque en la tumba.
Gracias, Marina. Justo, sí, gracias, Marina. Un poco, Gracias. un poco dramática, le salió el Sí, Marta Graham, le salió el Marta Graham. Es muy, si la vieras es muy gracioso. Podés tomarlo. Hay una versión geriátrica de Trío A y hay una versión convaleciente donde ella está recién operada y entonces se levanta de la cama y hace Trío A. Es versión convaleciente y se ríe de eso. Y la versión geriátrica es hecha hace poco tiempo, después de muchos años que no bailaba, a los 80 y pico de años, y se encuentra con que, ay, de acá me era más fácil levantarme antes, y empieza a decir estas cosas mientras la está haciendo, y el público cree que eso estaba puesto en la... Y son, bueno, es esa versión geriátrica hecha por Ivonne. Perdón, sí. Sí, gracias. No, iba a comentar algo que creo que sí, perdón, lo acabas de decir, que tiene que ver con una cuestión de archivo y de preservación y conservación de la obra en los términos en que lo creó el artista. Y creo que eso es súper importante porque no es como un repositor externo que desde la superficialidad, así banal, como uno podría ver un video y decir, ah, esto lo copio. No, tiene como un proceso que es como un recorrido interno, como yo lo estoy entendiendo, como vos lo contás. Y creo que eso... pone en valor la obra, que justamente tiene como un recorrido que no es tan fácil de copiar de una manera como externa. Así que creo que en cuanto a preservación, archivo y conservación, tiene como algo muy diferente a como podría ser, no sé, una reposición de, no sé, de ballet, me sale decir, que es como diferente, ¿no? Pero bueno, creo que no sé si es pertinente. Sí, es diferente a una reposición de ballet o a una reposición de coreografía donde había yo hecho esa distinción entre pasos de danza y movimiento encontrado, ¿no? O esta inflexión. Y, discúlpame, algo que por ahí me parece importante, que muchas veces los repertorios que se toman desde videos o de otras estructuras, de obras, no siempre la persona que lo hace una banalización de eso. Hay estudios muy exhaustivos y muy serios sobre el trabajo de algunas obras que pueden relevarse desde un video o desde un archivo. O incluso desde fotos. Y entonces hay reposiciones, ¿no? Perdón, una última pregunta. Cuando dijiste este concepto de movimiento encontrado, ¿cuál sería digamos, la frase original en el idioma inglés? ¿Sería? Found movement. Ok, gracias. Sí. Sí, me quedo pensando en me da pena la poca posibilidad, la acotadísima posibilidad de que bailes Trío A durante solo dos días. Y digo, me sigue sorprendiendo eso tan acotado y tan bajo la autorización de, ¿no? Una vez que te aprobó y te autorizó a bailar, ¿no podés bailarla más de 2 veces? Wow. ¿Y por qué? Porque hay autorización para eso, estamos muy lejos. Cuando Shelly Transmitter me la enseñó, ella tuvo que hacer un tune-up de Pat Catterson. ¿Se entiende el linaje de vuelta al origen? Bien, entonces y además hay permisos y hay se paga, ¿no? Ok. Derechos Sí. de autor. Sí. ¿Alguna otra Sí, es pregunta? maravilloso, sí. Comentario hay dos. Uno Vamos arriba acá. y el abajo. A mí me gustaría preguntar cómo fue la transmisión, si usó esta idea como de imágenes o si vos vistes la obra toda entera y ibas como metiéndote como en un todo,
o si fueron por partes, digamos, cómo fue el proceso de aprenderla. La transmisión, parte de esto yo lo voy a mostrar el sábado y el domingo. Bueno, entonces no digas nada. Una... No, entonces no digas el nada. gesto de Teresa, No, el gesto Que de cuente, Teresa. que cuente, que cuente. No, entonces no digas nada. Que diga, hay un poco de spoiler, No, pero necesitamos. creo que un poco de spoiler está bien. Está Necesitamos, Bueno, necesitamos. un poquito. Porque una de las cosas importantes para la transmisión es que no se podían... Una de las cosas fue que o bien Shelly tenía que viajar para aquí o yo tenía que ir para allá. Entonces, finalmente, las personas que dieron los fondos para que esto se produzca, que fue Fundación Proa y Colón Contemporáneo, y American Friends of Proa, no sé qué otras fundaciones apoyaron, y el Festival No Convencional. Determinaron que era mejor que yo viajara. Entonces, una vez allá, el proceso de transmisión consistía en encuentros diarios. Yo tomé la decisión de no intentar mirar el video, aprenderme partes o tomarlo desde la forma, porque conocía la teoría, conocía el paño, conocía esto de lo que estábamos hablando recién, ¿no? Haber leído cientos de artículos sobre Trío A, ver las diferentes maneras en que se manifestaba, es muy tentador. Es tentador decir, bueno, yo la puedo copiar, yo la puedo hacer, yo creo que puedo entenderla, que sé de qué se trata. Y mi intención, y esto he hablado con Shelly, fue... Voy a ir allí y ese primer día veo con qué me encuentro. Entonces, lo que sí se nos permitió es tomar fotografías, hacer notas y grabar el sonido de los ensayos. Así que el registro que tenemos es ese, es el registro fotográfico del día a día de ese aprendizaje, el sonido de ese aprendizaje y las notas. El registro fotográfico lo hizo Carmen Cáceres, ella también tomó notas, el registro sonoro también lo hizo Carmen Cáceres con una eficiencia y un amor por la tarea y un profesionalismo descollante. Carmen es una bailarina argentina radicada en New York desde hace casi 18 años y era alumna mía de Técnica Cunningham en Buenos Aires antes de irse para allá. Hizo el ingreso al taller de danza del Teatro San Martín y hay un vínculo muy fuerte con ella también, y cuando yo le propuse que fuese quien registrara los ensayos, no tuvo ninguna duda y sin tener suficiente experiencia en el manejo de cámaras, de imagen, etcétera, hizo todo este registro que es, bueno, es el documento que nosotros tenemos ahora, ¿no? Muy valioso. Vamos a ir con la última intervención, pregunta. Bueno, primero, hola. Agradecerle, yo estoy muy contenta de estar acá. Recién te escuchaba cuando contabas cuando llegaste a la Casa Ivonne y te presentaste que venías de Argentina. Bueno, yo vengo de Rosario, que es más cerca, pero sí, Argentina en relación a lo que pasa en la danza en Nueva York es la periferia. Imagínate, Rosario es como la periferia de la periferia. No tanto, Rosario siempre estuvo cerca. Sí, pero bueno, siempre hay que salir a buscar, ¿no? Yo llego acá y veo la cantidad de cosas que pasan en Buenos Aires y la cantidad de oferta cultural, y bueno, me estoy yendo por las ramas. Primero esto, que estoy muy contenta de estar acá. Gracias por la organización, por brindar información, porque sea gratuito. Y
Y voy a volver un poquito al tema de debate que se fue armando, porque también, ni bien yo lo escuchaba a Francisco, estoy bien, ¿no? Sí, cuando te planteaba esto de la accesibilidad o la democratización, fue como inevitable no recordar este debate que se ha armado también, todo muy ambiente de la danza contemporánea, ¿no? Pero en relación a lo que se le ha cuestionado muchas veces a Paxton, a Steve Paxton, si patentar o no el contact improvisación. Yo de hecho he leído alguna vez discusiones que él ha tenido con Nancy Starkmig, o sea, con gente muy grosa, y él, por ejemplo, al revés, defendiendo que no, que él había hecho eso en ese momento de su vida y que ahora era de quienes lo practican, por ejemplo. Pero después, a medida que continuaba el debate, también empecé como a entender un poco más en profundidad que en realidad ella cuando lo pasa te está donando su obra. Sí. Y bueno, tiene también todo el derecho de elegir a quién se la dona, ¿no? No sé, me quedó como... Sí. Tampoco sé si es así, pero es la que yo flasheé, ¿viste? Pero a medida que transcurría y en el ida y vuelta, escucharte a vos y las cosas que iban, digo, no, sí, le está donando su obra, o sea, bueno, qué sé yo. Eso. Sí, lo que es de una gratitud inmensa y de una emotividad absoluta es que la bailo, no se sale de mí, soy otra persona desde que aprendí Trío A, no hay vuelta atrás, no hay manera de volver atrás a lo que era antes de esta experiencia. Entonces, más allá de las 2 veces que se puede presentar en Buenos Aires, en esta ocasión sigue viviendo y sigue mutando y sigue derivando, por ejemplo, en estos procesos discursivos, en que se pueda hablar sobre la obra, que se pueda preguntar sobre la obra, que se pueda ir a buscar en archivos, que se pueda decir, que se pueda contar el relato como un relato oral de la Edad Media o de la Antigüedad, en la manera en que nos llegó la Ilíada. Y es maravilloso que así suceda, o que uno pueda decir en aquel momento, yo la vi, porque es algo que nos pasa, es algo que lo vimos a Steve Paxton, muy buen mozo en ese momento, sí. ¿No? Miren la palabra vieja que usé. ¿No? Y entonces, bueno, Steve estuvo en Rosario, no estuvo en Buenos Aires cuando vino a Argentina. Unos 30 años que tenemos un colectivo de Argentinas Artistas, que es una asociación desde la que hemos podido hacer un montón de cosas. Obviamente no lo decir yo, sino tus predecesores. Sí, mis maestras, pero bueno, ese colectivo logró en los 90 traer a Steve Paxton a Rosario durante 3 semanas, todos los días de la semana, así muy con sus pretensiones. Tenía que parar en un lugar desde el que pudiera ir y venir caminando a donde iba a dar. O sea, todo también con todo su decálogo, pero sí, eso. Bueno. Vamos con una última pregunta del Zoom, que quedó relegada de la última parte de la charla de Martín. Vamos a tomar una del Zoom. Pero era para Martín y para vos, Marina, así que la leo. Marina Sarmiento dice, la tirada de Li Ching era un azar, pero también sus prácticas se vinculaban a modos de la cultura ancestral para crear otros lenguajes y establecer la coexistencia, cómo combinarlos. En el libro Escribir en el agua, editado por Caja Negra, dice, necesitamos crear un nuevo lenguaje que pueda ser experimentado por todos los seres humanos y que le otorgue a todos los seres un lugar equivalente en la creación. Pienso en cómo la pandemia nos trae esa idea de crear las preguntas para un nuevo lenguaje. Me pregunto en dónde estamos hoy con esta pregunta que surgió allí. Bueno, derivas reflexivas a partir de lo compartido. Muchas gracias, Martín y Marina. Bueno, gracias. Gracias, Marina. ¿Dónde estamos? Acá.
Lo entendí como una pregunta retórica, que como un cuestionamiento, en el sentido de comportamiento, de algo con lo que Marina nos está dialogando, no como que está esperando una respuesta, haciendo una pregunta a Martín y a mí, ¿dónde estamos en ese espacio? Si es una pregunta que requiere una respuesta desde mi parte, creo que estamos en el proceso de seguir relevando lo que nos importa, de seguir trabajando con aquello que nos mueve, que nos motiva, que nos saca del lugar estanco o del lugar común o del lugar tradicional en donde se nos intenta encasillar y que estas redes o estos tejidos van a seguir desplegándose en discursos y en muestras, en formas vitales y humanas y poshumanas y posnaturales de seguir habitando los mundos que nos toque vivir. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a los que están aquí y a los que están siguiendo por Zoom. Gracias, Marina. Y bueno.